Mi pregunta es, mencionaste que hay una leyenda negra atrás del siglo XVI, una leyenda que es más del siglo XX, tal vez siglo XX. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Y también, bueno, ya dos preguntas. Eh, si esta leyenda negra del siglo XX está más relacionada con el inicio de la República que con el virreinato del Perú. Gracias. La gran diferencia es que la leyenda negra del siglo XVI se hizo bajo un contexto político y militar. La guerra contra Inglaterra, la Armada Invencible, la contraarmada, la guerra contra Flandes, ¿no? Contra Alemania, la guerra de los 30 años, la guerra de los 80 años. Y en base, pues, como parte del conflicto, se hizo una propaganda que dio origen a esta leyenda negra, con el uso de la imprenta, de repente por primera vez una propaganda masiva gracias a la invención de la imprenta. Esto no sucede en el siglo XX o en el siglo XIX. En el siglo XIX no hay este contexto. Bueno, de repente en la independencia sí hay un contexto militar en contra de España, pero los que encabezan, ¿no?, los próceres de la independencia, no lo hacían en base a la leyenda negra, ¿no? Incluso muchos de ellos, pues, eran nobles, ¿no? Entonces no tenían esta mentalidad de, de que posteriormente nos trajo el materialismo histórico, y que yo diría que esa es la primera gran diferencia con todo lo anterior. El materialismo histórico sirvió como base para establecer una lucha de clases, pero llevada a los conquistadores y a los conquistados, a los dominadores y a los dominados. En el Perú eso viene con Mariátegui. Y tú lees en los 7 ensayos que nos habla acerca de ese colonialismo que destruye el comunismo agrario de los incas. Entonces, pero eso está hecho en base a una ideología, en base a el marxismo histórico materialista. Y que además, como mencioné anteriormente, se suma a la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que elabora también una filosofía basada en las estructuras de opresión, ¿no? Entonces, también muy materialista, muy de conflicto, de lucha entre una estructura dominadora y una estructura dominada, y que la clave de la liberación es la destrucción de las estructuras de dominación a través de la violencia. Y ahí viene todo el tema de la descolonización, y ahí viene todo el tema, pues, de la revolución para destruir las estructuras de colonización. Eso es lo que es transversal a todo el discurso de hoy. Eso no existía en el siglo XVI. Eso no lo tenía Teodoro de Brain y Guillermo de Orange en la cabeza cuando sacaron sus dibujos de la Inquisición. Pero sí es lo que existe el día de hoy. Entonces, yo creo que esa sería la diferencia entre esta leyenda negra, este análisis parcial y sesgado, pero en base a una filosofía caduca para mí, y esa es una opinión personal, ¿no? Pero para mí, yo lo incorporo dentro de la leyenda negra porque es una filosofía caduca, es una filosofía que, si nos sinceramos académicamente, debería ser dejada de lado de las aulas, porque ya no es académica. Lo fue en el siglo XIX. Claro, en el siglo XIX el materialismo era la base de la física. El día de hoy ya no. Entonces, ¿por qué lo sigue siendo como base de la filosofía o del análisis histórico? Y ahí hay cuestiones más ideológicas. Pero ese es el motivo por el que se sigue manteniendo en las aulas.
en verdad sí está sustentada en una filosofía. Caduca para mí, pero sustentada, por lo tanto es académica, por lo tanto se sigue enseñando, pero sí creo que debería ser contrastada. Cosa que, claro, ya lo ubica en un marco distinto que las leyendas negras, a pesar que se basa en los escritos del siglo XVI y los dibujos de Theodore Wright y las ediciones de las crónicas de Bartolomé de las Casas, que también los ingleses las editaron como les daba la gana. Creo que con esto ya he contestado a ti. Gracias. No estaba pero felicitarle por tu charla. De todas maneras, me hubiera gustado verla. Pero bien, a lo que va mi pregunta es sobre la figura de Bartolomé de las Casas y de mi postura, por lo que es que tienes una visión más integral, ¿no? Integracionista, incluyendo a Bartolomé de las Casas. Pero por lo general, y te lo comento porque varios años aquí en la carrera de filosofía y he visto a Bartolomé de las Casas dentro de filosofía de Perú. Entonces, ahí la forma en que se toma Bartolomé de las Casas es como, básicamente, si lo llevamos a términos de la leyenda negra, es un precursor de la leyenda negra. Entonces, ¿cómo no tomar a Bartolomé de las Casas desde el punto de vista de la leyenda negra? ¿Cómo vas a construir esta Claro. Bueno, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Bartolomé de las Casas, tomando el lenguaje, ¿no?, que he utilizado acá, es una tortuga de la leyenda negra. Es una base, es un caparazón sobre el cual se colocan, es una montaña sobre la cual se construye la leyenda negra, ¿no? Es cierto que se dice esto porque Bartolomé de las Casas exageró números. Eso es innegable. Eso ya es hecho, eso ni siquiera es interpretación. Eso lo dice Voltaire. Vamos, que Voltaire no era ni hispanista, ni católico, ni conservador, ¿no? Y Voltaire dice, Bartolomé de las Casas exageró números. Eso sirve como un argumento para desacreditar a Bartolomé de las Casas el día de hoy. Y sí es verdad que he escuchado que todos los hispanistas te dicen, era un mentiroso, era un farsante, era un mitómano, escúchame, yo era un mitómano, incluso era un neurótico. Alucinaba Bartolomé de las Casas, ¿no?, con las hordas de los ejércitos matando millones de ellos. Bartolomé de las Casas hizo eso por una razón, que hay que entenderla otra vez dentro de su contexto. No hay que descontextualizar a Bartolomé de las Casas, ni a su favor ni en contra de él. Bartolomé de las Casas exageró números para llamar la atención de la corona. Él consideraba que para que le hagan caso a las denuncias que él hacía, tenía que multiplicarlo por 100. Tenía que lanzar la bomba. Ya después que se arregle el asunto, se sinceraban los números. Pero se tenía que hacer porque había personas que estaban siendo abusadas y por lo tanto era un acto de justicia, a pesar que el medio sea la exageración y la mentira. De repente era válido, ¿no? No lo juzgo por eso, pero sí lo coloco dentro de su contexto. Yo a Bartolomé de las Casas no le creo a punta al pie de la letra. No voy a decir los puntos y comas. De repente incluso dudaría de lo que come o de lo que dice que almuerza Bartolomé de las Casas. Pero eso no significa que no haya sido importante en su época. ¿Por qué? Porque gracias a las denuncias de Bartolomé de las Casas, y esto es algo que no se cuenta, y esto creo que es muy valioso, y también me parece muy de mala leche y de mala intención que se hable de Bartolomé de las Casas sin hablar de las consecuencias de Bartolomé de las Casas. Porque las consecuencias de su breve crónica de la destrucción de las Indias fueron las juntas de Valladolid. Y que se detenga, se ponga en pausa toda conquista. Vamos, a ver, la corona española dijo, no me sale ni un barco de Cádiz hasta que resolvamos el asunto de Bartolomé de las Casas. Y de por sí ya eso es bastante que decir.
¿O acaso tú te imaginas a Putin diciendo, a ver, yo veo que me están criticando mucho por lo que estoy haciendo en Ucrania. Vamos a poner en pausa la guerra con Ucrania y voy a juntar acá a un grupo de filósofos para que me digan si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y España lo hizo 500 años antes. O tú te imaginas Estados Unidos poniendo en pausa sus guerras, ¿no? Mira, ¿sabes qué? De repente Vietnam, Afganistán, Irán estuvieron mal. Antes de entrar una guerra, a ver, vamos a discutir acá. El día de hoy es impensable. Y en su época se hizo. Y gracias a Bartolomé de las Casas, eso es algo que también hay que reconocer. Por eso, contar a Bartolomé de las Casas sin los debates que tuvo con Ginés de Sepúlveda y que además trajeron como consecuencia las leyes de Indias, que les restaron todos los privilegios y todas las prerrogativas que le habían dado los encomenderos, y que encima, en el caso del Perú, la corona se ganó una guerra con los encomenderos, porque Gonzalo Pizarro se levantó contra la corona, porque la corona estaba frenando sus acciones abusivas para defender a los indígenas. Eso es parte del contexto que hay que contar, ¿no? Pero yo veo que no lo cuentan ni los indigenistas y ni los hispanistas, porque los hispanistas veo que todos desacreditaban a Bartolomé de las Casas como un mitómano y como un neurótico. Y vamos, actuó de acuerdo a lo que le dictó su conciencia en su momento. Y el fruto fue positivo. Ahora, que después haya venido Teodoro de Bray o cualquier otro y haya utilizado su argumento para crearnos una leyenda negra hasta el día de hoy, y ese es otro análisis, que también hay que verlo en su contexto, pero no es que Bartolomé de las Casas dijo yo voy a escribir esto para crear una leyenda negra en contra de España. Vamos, el sujeto era un obispo. Hay que entenderlo en su mentalidad también. Y yo creo que ya de esa manera lo podemos incorporar dentro del análisis histórico sin canonizarlo, pero tampoco sin satanizarlo. Felicidades, Rafael, por tu conferencia. Gracias. Y mi solidaridad contra la censura acá en los Amancos. Mi pregunta sí quisiera hacer más historiográficas. Es muy buena tu conferencia y quisiera tocar algunos ejemplos para que tú me des un análisis de cuánta leyenda negra y cuánta leyenda rosa se hace sobre estos casos que son comunes. Y uno de los primeros casos que son comunes en esta comunicación es la visión que tenía España sobre los indios como personas, justo que estamos hablando sobre ciertos debates que había entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Dentro de ese debate, muchas veces se coloca que los españoles veían a los indios como inferiores o como no humanos, ¿no? Que esa era más o menos la postura de Sepúlveda, ¿no? Lo cual me parece raro porque tengo entendido, si no me falla la memoria, que el Papa ya había decretado que los indios sean humanos. Entonces, ¿por qué esa actitud extemporánea de Sepúlveda? Uno, y me parece que trae dos corolarios que hay que ver ahí. Uno, tengo entendido que una de las cosas que se habla era que los indígenas acá en Perú, incluyendo los incas, cometían sacrificios humanos en cantidades relativamente medianas, no como los aztecas, pero medianas, y uno de los casos concretos me parece que es el templo de Pachacamac, que cuando fueron los españoles ahí, encontraron masacres y medias ahí. Ese también quisiera ver si me lo pueden comentar. Y un segundo caso, para terminar, es en cuanto al otro lado, ¿no? ¿A cuántas matanzas hicieron los españoles, supuestamente, sobre poblaciones enteras, por ejemplo, sea por rebeldía, o sea también en el caso de la extirpación de idolatría, ¿no? Entonces, estos tres puntos están unidos y son casos muy concretos de cuánta leyenda negra o cuánta leyenda rosada desde ambos puntos se puede trazar sobre el punto, ¿no? Te agradezco tu explicación. Así es. Una pregunta muy completa, ¿no? Por lo tanto, la voy a ir tratando por partes y si se me olvida algo, apenas recordar. El primero, como bien dices, el tema del alma de los naturales de América, los cuales
Yo creo que es un debate que se cerró rápidamente. Uno de los elementos que lo cerró fue esa bula papal, que si mi memoria no me falla, era su Divis Deus, de Paulo III, que ya establece categóricamente que los indígenas tenían alma y por lo tanto podían ser evangelizados. Si bien, bueno, la posición dentro de las juntas de Valladolid de Ginés de Sepúlveda nos da que pensar, pensar, más que si tenían algo o no, él decía que los indígenas debían ser civilizados. O sea, Ginés de Sepúlveda no reconocía la civilización en América. Bartolomé de las Casas sí. Pero para lo que define es que nos interesa el resultado, fue que la conquista solamente se justificaba más que para llevar la civilización, para llevar el cristianismo, que claro, en esa época el cristianismo era el equivalente a la civilización, pero la posición que primó fue los naturales de América son civilización a excepción del cristianismo. O sea, tienen todos los elementos de una civilización a excepción del cristianismo. Y por eso es que el argumento para continuar con la conquista fue se tienen que evangelizar. Y que claro, acá muchos te dicen, esa es una excusa. Lo hicieron por el oro. Para mí, eso también es un análisis moderno dentro del materialismo. Ojo que en la época, si bien había pues un hambre por el oro, no se tenía la visión materialista de hoy. Y para demostrar este punto, voy a hacer un ejemplo de historia comparada, ¿no? Que es parte también del análisis histórico, con Filipinas. Filipinas también era parte del Imperio Hispano y lo fue hasta el siglo XIX. En Filipinas no hay oro, y Filipinas queda al otro extremo del mundo. Llegar hasta ahí era carísimo. Y a Felipe II le menciona, deja Filipinas. Filipinas nos trae perlas. Y por lo tanto, ahí no hay oro, no hay plata, no hay recursos naturales, no sacamos nada y tenemos que gastarnos todo para llegar nomás hasta ahí. Y Felipe II responde, ¿y si los dejo, qué será de esas almas? Por eso yo creo que el hecho que Filipinas haya permanecido dentro de la corona demuestra que el motor sí era la evangelización, no solamente el oro y la plata. No era, bueno, si no hubiera habido oro y plata, entonces se hubiera retirado. No, porque en Filipinas no había oro ni plata y continuaron con la empresa. Entonces, esto nos permite un poco entender también mejor la mentalidad de la época y entender de que muchas de estas iniciativas se hizo por la creencia muy arraigada en esa época de que llevar el cristianismo era lo mejor que se podía hacer y era parte de su misión. De la misión como monarquía católica, porque vamos, el nombre oficial era la monarquía católica. El título que utilizaban los reyes de España era rey católico. Y eso también los lleva a aceptar, si bien con sus idas y vueltas, pero rápidamente, que los naturales eran personas, se tenían un alma humana. El hecho de que puedan ser evangelizados es muestra de esto. Los animales no son evangelizados y los animales no se les dan los sacramentos. Que desde un inicio se les haya buscado bautizar a los naturales, ya nos dice pues de que no los consideraban como animales. Ya ni hablar con el tema de las leyes de Indias, que las leyes de Indias deberían ser consideradas como precursoras de los derechos humanos, porque reconocía su derecho a la vida y reconocía su derecho a la libertad. En el Perú, la esclavitud de los naturales estuvo prohibida por ese motivo, ¿no? O sea, no existían esclavos indígenas en el sentido estricto de esclavos, ¿no? Porque muchos me dicen, no, pero la ruta minera y... Cuando yo estoy hablando de esclavitud, no estoy hablando de servidumbre ni de subempleo. Estoy hablando de que la persona es considerada como una mercancía que se pueda comprar y vender. Entonces, y eso no ocurre en el Perú. En el Perú no ocurría compra y venta de esclavos indígenas. Y en la mitad, toda la mitad era remunerada. Entonces, no, pero que era abusiva.
Por eso digo que estoy hablando del sentido estricto de la definición de esclavitud, donde la persona es considerada como un objeto. Y eso no existió, por lo menos con los naturales del Perú. El tema de la esclavitud africana es otra realidad, porque ahí más bien se agarraban de un vacío legal. Y era la comercialización de esclavos, el comercio de esclavos de los portugueses. Entonces los portugueses, claro, traían los esclavos hasta América y ya se hallaba ahí un vacío porque no lo habían hecho España. Eran producto de los portugueses. Y eso llevó también a un respeto por la vida, cosa que va mucho en contra de tanto que se dice este argumento tan utilizado del genocidio, ¿no? Hubo una debacle demográfica, sí, hubo una debacle demográfica, principalmente producto de las enfermedades. Esto lo dice el biólogo Jared Diamond. El 95% de las muertes en América fue producto de las enfermedades. Jared Diamond era biólogo. En su libro, ¿no? Gérmenes, acero y armas, me parece que es el título. Entonces, pero que la Inquisición y la extirpación de idolatrías. Cuidado. La extirpación de idolatrías fue contra de los objetos de culto, de los ídolos y de las huacas. ¿Hubo destrucción de objetos? Sí. ¿Hubo destrucción de huacas? Sí. Pero no se asesinaban a las personas por extirpación de idolatrías. Especialmente a los naturales del Perú. Porque incluso estaban protegidos ante la Inquisición. Que es otro argumento que me han dicho. No, pero que la Inquisición mató a miles. Y eso no me lo dicen, ojo, ateos, comunistas, progres. Eso me lo dicen católicos. Cuando he tenido la oportunidad de dar charlas sobre la Inquisición, ¿no?, en la parroquia, me preguntan, yo pregunto, ¿a cuántos indígenas mató la Inquisición? Y les estoy diciendo que esta pregunta se las hago a las viejas carismáticas que llevan 40 años en la iglesia y en teoría llevando cursos, que son una vieja cucufata que para día y noche en la iglesia. Y me dicen millones. Otras me dicen, bueno, miles. Y cuando yo les digo 0, no me creen. No, no puede ser. No solo para los cristianos mismos. Claro. Se les consideraba que eran cristianos en periodo de conversión y por lo tanto no eran afectados por la Inquisición. ¿No? Y la Inquisición solamente ejecutaba o a europeos o a criollos. En números, 30 europeos, entre ingleses, franceses, holandeses, portugueses, y 2 criollos, uno de Lima y otro de Tucumán. Esas fueron todas las muertes de la Inquisición en el Perú. En México sí ejecutaron un indígena. Y eso despertó pues ahí el alboroto, ¿no? Pero ¿cómo? Él era cristiano, no era cristiano, era un pagano, pero la Inquisición no es para juzgar paganos. Se armó un alboroto y leyes de Indias prohibidos los indígenas de ser procesados por la Inquisición. Entonces, al menos en el aspecto religioso, en lo que es la Inquisición y la extirpación de idolatrías, no podemos decir que se mató a nadie. Sí podemos decir que se destruyeron huacas, que se cometieron excesos para que digan y revelen dónde estaba escondido el ídolo, seguramente. Pero no había una pena de muerte. Y por lo tanto no podemos decir tampoco que se exterminaron en masa. Creo que de los exterminios así masivos, unas matanzas que se hicieron, la que encabeza es la de Chávez, Francisco de Chávez, en el pueblo de Conchucos. Él sí se fue y se mató a 600 personas de un pueblo, incluyendo mujeres y niños. Pero fue dentro del contexto, no fue por un motivo religioso, fue por la rebelión de Manco Inca,
Y fue dentro de este contexto de guerra, que no lo justifico, estuvo mal, ¿no? Pero no vamos a decir que fue algo que hizo la iglesia, o que hizo la Inquisición, o que hizo los curas. Sí se dieron entonces, claro, hubo muertes. Como también hubo muertes en la guerra de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y si no, pregúntenle después a los Tayanes, o con Huayna Cápac, que se mató a todos los caranquis y llenó toda una laguna de su sangre. O sea, otra vez hay que ubicarnos en el contexto de la y ver que, y no verlo con los ojos del siglo XXI, sino con los ojos de los castigos que ocurrían en la época. Y aún así, dentro de la época se puede decir que se buscó poner un freno para respetar la vida y por lo tanto no podemos afirmar que los indígenas eran considerados animales. Más bien, hubieron bastantes iniciativas que demuestran el respeto por su vida y por su integridad. Más que en Estados Unidos. A veces nosotros hemos importado esa idea de Estados Unidos. En Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, sí se les consideraba animales. Y sí se les arrasaba como tal. Y eso hasta el siglo XIX, hasta la independencia de Estados Unidos, en donde veían pues en el periódico, cosa que no ves en ningún periódico de la América Hispana, pero que los periódicos de Estados Unidos ofrecían una recompensa por traer un cráneo de bisonte o la cabellera o la cabeza de un, más o menos el mismo precio. Entonces sí, se les consideraba como animales. O en cuestión del matrimonio. El matrimonio entre personas de distinto color de piel se aprueba en Estados Unidos en los años 60, con Martin Luther King, a mediados del siglo XX. 500 años antes, Isabel la Católica le decía en las ordenanzas a Nicolás de Obando, cases españoles con indias e indios con españoles. ¿Cómo vamos a decir que los consideraban como animales, ¿no? Cuando Isabel la Católica ya promovía el matrimonio, cuando 500 años antes que fue legal en Estados Unidos, cuando Colón regresa con esclavos de la isla de la Española, Isabel la Católica los libera y los mete preso a Colón y le dice: estos no son esclavos, son mis súbditos como cualquier español de la península. O sea, ya podemos ver desde épocas tempranas que este tema, pues que a los indígenas se les considera como animales y se les mataba en masa, pudo ocurrir de manera muy acotada, pero no era la regla general. No sé si con esto contestamos. Aparte, si es verdad que observaban los españoles bastantes sacrificios humanos de parte de No, soy verdad, gracias. El tema de los incas y los sacrificios humanos es algo que yo he debatido bastante también. Porque en el Perú se hicieron muchísimos sacrificios humanos, pero no por los incas. Los que te hacían sacrificios humanos en masa eran los chibú. Eso sí, no creían. Es por eso que tú te vas ahora a Huanchaco y cada vez pues que escarbas en la playa encuentran 100 niños que les arrancaron el corazón, ¿no? Vas por un poco más allá, 70 niños sacrificados, ¿no? ¿Han visto en Chanchán, donde era la piscina? Tú ves que todo Chanchán es un desierto, ¿no? Pero la piscina sí hay bastante vegetación. Bueno, no solamente porque tenía agua, porque le metían sangre por litros, entonces quedaba ahí muchos nutrientes. Los chimús te mataban gente, no sé si será, pero no lo juzgo tampoco. Hay temas del fenómeno de niños, ¿no? Ya. Ellos sí mataban al por mayor. Si hubieron sacrificios en Pachacamac, yo creo que ha sido de los Guaro, que también sacrificaban gente. Los incas, si bien hay crónicas que te dicen que han hecho sacrificios en masa, ¿no? La Capascocha, y que cuando Pachacútec inaugura el Coricancha, pues hay 5.000 sacrificios, ¿no? Creo que Sarmiento de Gamboa que te dice
5.000 niños se sacrificaron en la eliminación del Coricancha. No, los hemos encontrado. En las construcciones incas no hemos encontrado sacrificios. El Coricancha lo han excavado y lo han recontra excavado y con los terremotos se han caído paredes y no han encontrado ni un solo niño sacrificado ni en el Coricancha, ni en Machu Picchu, ni en Sacsayhuamán, ni en Ollantaytambo. No hay. Las que hemos encontrado estaban en las montañas, ¿no? La momia Juanita, ¿no? Los niños de Argentina que encontraron 2 en una montaña. Creo que en total los sacrificios incas no llegan a 40. O sea, los incas frenaron los sacrificios. Eso creo que sí podemos afirmar sin temor a caer en una falsedad. Los incas, si bien cometieron algunos sacrificios humanos, fueron muy puntuales ante catástrofes como la explosión del volcán, con la momia Juanita, y hemos encontrado así de apuchitos. Comparado con los sacrificios que hicieron anteriores culturas, sí podemos afirmar que los incas frenaron los sacrificios humanos y por lo tanto hicieron más fácil el tema de la evangelización y de la incorporación del Perú como reino, ¿no? Porque ya tenían una mentalidad más cercana a la que traían los españoles, que también eliminaron estos sacrificios. Entonces, ahí es donde se entiende la frase del Inca Garcilaso. Los incas facilitaron el camino para la llegada del cristianismo al Perú. Y creo que la eliminación la reducción de los sacrificios y al mismo tiempo la eliminación de la antropofagia, que esa es otra cosa que les espantaba a los incas, cosa que otras culturas no cometían, ¿no? En la selva especialmente eran antropófagos. Los chavín se sabe que también eran antropófagos. Los incas no, los incas se espantaban ante eso. Entonces, ahí es donde comenzamos a entender también por qué es que fue más fácil esta integración que muestro acá. Pues. Había una mayor coincidencia en el pensamiento, al menos con respecto con las culturas anteriores a los. Bueno, muchas gracias, Rafael. Yo tenía una pregunta, pero era acerca de las teorías. Ajá, En primer lugar, era acerca de, si bien para debatir en el mundo académico se necesitan teorías, eran dos las preguntas. Una es, ¿cuál es la que tú consideras que es la más, entre comillas, completa hoy? Y la segunda sería, ¿qué se necesita para crear una de estas teorías como para poder introducirla en la historia del Perú? Para interpretarla, digamos. Empecemos y poniendo yo el Ampay Mesano, en historia no considero ninguna teoría completa. No, claro, pero la más. Pero a la que yo más me acojo, o la que yo más sigo, es hermenéutica y histórico-cultural. Digamos, son las que me son más afines, ¿no? O por lo menos las que menos las critico. Porque al posmodernismo y al materialismo les doy con palo. Ya lo he dicho antes. Y sí considero necesario, muy necesario, el avanzar dentro de el hacer una nueva teoría, el hacer una nueva tortuga que integre las anteriores. ¿Cómo hacerlo? Los filósofos, pues. Esa es la chamba de los filósofos. Han visto que los que han hecho las teorías, Comte, Marx, Derrida, eran filósofos. Pero el gran problema es que ahora no se necesita solamente de la filosofía. Se necesita de una visión transaccional de las ciencias. Y ahí está lo difícil. Ahí está el reto. La que
se usa más en la academia el día de hoy, excepto en el Perú. Pero si nos vamos a Europa, ¿no? El posmodernismo es la teoría hegemónica en las ciencias humanas. Acá no, excepto el resto no nos compramos el posmodernismo. Pero quiero usar el posmodernismo para ponerte un ejemplo de lo difícil que es hacer una nueva teoría. ¿En qué se basa el posmodernismo? El posmodernismo no lo hicieron tanto filósofos, lo hicieron lingüistas y semiólogos, ¿no? Los semiólogos los que estudian los símbolos y los lingüistas los que estudian la lengua. Partiendo por Lacan, Levi-Strauss, ¿no? Derrida, Foucault, entre otros más, que estudiaban los símbolos, el significante y el significado en el símbolo y en la lengua. Y claro, lo que se dieron cuenta a la hora de estudiar la lengua es que no existe una base objetiva para la lengua. La lengua es una convención. Si esto se llama mesa, es porque todos nos hemos puesto de acuerdo que se llame mesa. Si todos nos pusiéramos de acuerdo que esto se llame silla, esto se llamaría silla, y viceversa. Entonces, no existe una esencia. Todo es una convención. Todo es una construcción cultural. Lo cual es cierto para las lenguas y los símbolos. Pero si nosotros damos el salto, como lo dieron ellos, y decimos que la lengua es la que configura nuestro pensamiento y nuestra forma de ver el mundo, o en palabras que hemos usado acá, la tortuga es una tortuga lingüística. La forma que nosotros entendemos el mundo es la lengua. Entonces, y la lengua es relativa y es una convención cultural. Entonces, el mundo es una convención cultural. Y el mundo no tiene una esencia. No existen hombres y mujeres. Existe el constructo que nosotros hemos creado de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. A través del lenguaje y de las convenciones sociales. Y ahí viene todo el tema del deconstruccionismo, porque si es una convención social, pues podemos también quedar en que el hombre sea otra cosa y que la mujer sea otra cosa, si todos nos ponemos de acuerdo. Más o menos por la misma época, o sea, mediados del siglo XX, en que estos lingüistas estaban estudiando la lengua a través de la comunicación y de la semiótica, un ingeniero estudia también la comunicación, pero desde la ingeniería, que se llamó Claude Shannon. Claude Shannon establece la teoría matemática de la comunicación, que el día de hoy es la base de toda la informática y de todas las computadoras. Y para que nos hagamos una idea de quién fue Claude Shannon, que yo no sé, preguntan a los filósofos, ¿les enseñan de Shannon, de Claude Shannon? No. Ya. Ahí está, primer gran error. ¿Por qué les deberían enseñar de Claude Shannon? Claude Shannon inventa una unidad de medida para la comunicación, perdón, para la información. ¿Saben cuál es? El bit. Y 8 bits forman un byte, y 1024 bytes forman un kilobyte, y 1024 kilobytes un megabyte, y de ahí un gigabyte, y de ahí un terabyte. O sea, creo que con eso sí estamos familiarizados todos. Cada vez que nosotros utilizamos un USB o mandamos un correo y decimos este archivo pesa, no sé, 1 giga, se lo debemos a la teoría de la información de Claude Shannon. Claude Shannon crea todas las matemáticas, o sea, Claude Shannon es una tortuga.
Y sobre esa tortuga se construye la informática y la computación actual. ¿Sabes qué nos dice eso? Que la información no es una convención. Fíjate, claro, porque estudiado desde otro enfoque, que es la matemática y la ingeniería, es objetivo, lo puedo medir y tiene un tamaño. Entonces, existe una esencia de la información que yo puedo medir, que yo puedo contar y que yo puedo cuantificar. Y Claude Shannon se tumba todo el posmodernismo sin querer queriendo, porque nunca quiso ser filósofo, era ingeniero, pensaba en su ingeniería y bueno, ha tenido muy buenos resultados. Pero si los filósofos y los lingüistas y los semiólogos miraran lo que miramos los ingenieros, adiós posmodernismo. Y por lo tanto, para mí, hay que integrar las teorías matemáticas de la comunicación dentro de una comprensión más completa de lo que es la información en el lenguaje. Y tendríamos que crear una filosofía de la información que incluya tanto lo que nos dice Saussure y Derrida y Levi-Strauss, pero también lo que nos dice Claude Shannon, y lo que nos dice Alan Turing, y lo que nos dicen todos los teóricos de la computación. Y por lo tanto ya no todo es subjetivo. Y por lo tanto ya no todo es relativo. Y yo puedo tener ciertas cuestiones objetivas en la mente, en la comunicación, en la descripción del mundo. Y que incluso se pueden modelar. Eso nos daría una nueva tortuga más completa para analizar la historia, el lenguaje, la sexualidad, el mundo en general. Ahora, ¿quién va a venir a unir lo que nos dice la lingüística, la filosofía, la informática, la matemática y por ahí, quien no, la psicología, la neurología y el estudio de la mente, del cerebro y de cómo nosotros procesamos la información para sacar un nuevo modelo, una nueva teoría que te abarque todo eso? Ya, esa chapa, ya, cuando juntemos a todos ellos, que se pongan de acuerdo en que nos saquen una nueva teoría, ahí armamos una, y que combinen esos conocimientos. Pero yo lo vengo diciendo, y ¿saben qué? Yo se los he dicho a los cerebros de la derecha. Yo se lo he dicho a Agustín Laje. Yo se lo he dicho a Nicolás Márquez. Yo se lo he dicho a Miklos Lucas, que va a dar también su charla y que ha sido mi profesor. Ya. ¿Quieren realmente tumbarse el posmodernismo? Júntenme un matemático, júntenme un lingüista, júntenme un biólogo, júntenme un programador, a un informático, júntenme a un neurocientífico, júntenme a un matemático y vamos a hacer una teoría en base a lo que saben todos ellos. Agustín Laje me dijo, hermano, yo no me meto en matemática, que no es lo mío. Nicolás Márquez me dijo, yo no soy filósofo, yo soy político. Y Miklos Lucas, que es el que más se ha metido en filosofía y más se ha entrado en este tema, me dijo, suerte con eso que no te va a alcanzar la vida. Y tal vez tenga razón. Pero para mí es lo necesario. O sea, toda esta vaina que nos estamos peleando se resuelve buscando una tortuga más grande donde podamos pararnos los dos. Y de ahí, ¿quién no te dice si necesitemos un físico para integrar el materialismo? Y cómo combinara el entendimiento de la materia en la física y sacudirnos este zombie medio muerto y medio vivo que es Karl Marx. Sí, pues es una charbaza. Pero aún así alguien lo tiene que hacer.
alguien tiene que ponerse las pilas y decir, hay que avanzar en esta dirección. Pero claro, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Y necesita de conocimiento transaccional. Bueno, mi sueño es que algún día se dé. Mi sueño es, y ya he escrito un libro sobre eso, ya se ha sido publicado en España, todavía no se ha publicado acá, espero traerlo acá pronto, y donde habla de los 5 finales de la nueva filosofía. Los filósofos, a ver si les puedo dar esa charla en la Escuela de Filosofía de San Marcos, o me van a vetar de nuevo. Bienvenido. A ver, ojalá. ¿Cuáles son los 5 finales para la nueva filosofía? El fin del materialismo. Ya lo dije acá. La física no te sustenta el materialismo, ni siquiera la izquierda ya te sustenta el materialismo. Ya dejen que se muera eso. El fin del determinismo. Hace un par de semanas tuve un debate con Víctor García de la UNDE, no es Vitocho por si acaso. Yo también pensé que iba a debatir con Vitocho. Dije, Vitocho se volvió transhumanista a la vejez. No, creo que es su hijo. Él es el que lleva el canal La Manzana Escéptica. Ya, con él tuve un debate. Está grabado. Ahí búsquenlo. Y él decía, él es determinista al mango. Él me decía, no existe la libertad. La libertad es una ilusión. Yo le decía, ya abandona esa vaina, hermano, eso ya no es sostenible científicamente. La teoría del caos con el efecto mariposa y la mecánica cuántica se tumbaron el determinismo. Y con el determinismo se tumbaron el tercer fin, el mecanicismo. Tan newtoniana, ahí está la teoría de la tortuga de Newton metiendo la cabeza hasta el día de hoy. El universo reloj. El universo funciona como una máquina, ¿no? El universo es un engranaje perfecto. No, no es así el universo. Y ya encontramos que los seres vivos no son mecanicistas. Y eso lo encontró Gödel con el principio de incompletitud, que te dice que la conciencia no es computable y por lo tanto la conciencia no es un algoritmo. ¿No? Entonces, tenemos, y el otro es el fin del relativismo. Y con eso hablo de Klaus Shannon, que te dice que se puede medir la información objetivamente. Entonces, la información no es un constructo social y que cada uno cree lo que le da la gana. No. Existe una realidad objetiva, medible, cuantificable. Y la información es cuantificable. Entonces, ya, ojo, todo eso que estoy diciendo, basado en física, ahí es donde me sale mi lado de ingeniería. Que ya han escuchado, deben haber visto los comentarios, ¿no? Este es un ingeniero que tiene que hablar de historia. Pues sí, pues, algo me sale de ingeniería acá. Ah, claro, son comentarios encasillados, ¿no? Son comentarios... Falacias ad hominem. Bueno, más que ad hominem, más que la persona esa, no sé, a mi carrera, a mis estudios, a mi trayectoria. O sea, no digo que esté mala, porque yo mismo, el año 2020, dije, no, pues yo no lo puedo ver empíricamente. Y me metí a estudiar el doctorado en humanidades. Y es ahí donde he sacado todos estos temas. O sea, yo tampoco, pues, sin estudiar nada y sin entrar nunca a un aula de humanidades, voy a dar clases de historia, ¿no? Por ahí tienen razón, sacando lo más positivo de esto. Pero vamos, el doctorado de humanidades me ha enseñado muchas cosas que me permiten dar estos temas, pero que me sale la vena del ingeniero. Y la vena del ingeniero es la de Klaus Shannon, y es la de la información objetiva, y es la de la mecánica cuántica, la de la física, y la que me dice que todas estas filosofías y los constructos filosóficos del relativismo, el mecanicismo, el determinismo, el materialismo, hay que ponerle fin. No va, ya. Hay que sincerarnos
hacerles unas exequias, rezar por su alma, les hacemos un funeral, con honores si quieren, pero hay que enterrarlos porque ya no va más. No se sostienen en la física, en cómo así no funciona el universo. Y espero que eso sirva como base para que alguien más brillante que yo pueda elaborar la teoría que menciono y tenga la amplitud de mente para unir el mundo filosófico con el mundo matemático. A mí me han dicho, un amigo mío, que es sacerdote tomista, yo le comencé a mostrar a Santo Tomás y a Aristóteles más que a Santo Tomás, pero del punto de vista de la física. No te metas en eso, hermano. Te vas a ganar el pleito de la vida. Te van a odiar los científicos y te van a odiar los filósofos. Y tienes razón. Tienes razón. Pero para hacerlo, hay que comprarse ese pleito. Vamos a ver, ojalá que se haga más pronto que tarde, porque lo considero muy necesario. Y ya ven que la derecha, se los he dicho mil veces, ¿cómo le llaman? La nueva derecha. No, en vez de estar peleando con los zurdos, con los progres, siéntate a hacer esa filosofía. Su madre me dice, tranquilo viejo, este es un edificio muy grande, así que estoy solo, espero que algún día caiga en tierra fértil y esa semilla de fuego. No sé si hay alguna objeción de los filósofos. ¿Están de acuerdo con lo que me dijo este sacerdote? Que es un pleito que me van a odiar filósofos y científicos al mismo tiempo. Yo también primero por la ponencia, excelente el tema de la preocupación para extra es, a ver, varias cosas. Lo que pide es Rafael necesita una metafísica que ya ha sido puesta a prueba por el mundo árabe, por ejemplo. Ahí tenemos gente que ha combinado las ingenierías, las matemáticas, la metafísica, la filosofía y todo lo demás. Me estás hablando de Avicena, Averroes. No, hermano, esos vivieron hace 1000 años. Pero, A ver, un profesor iraní actual que se llama Seyed Hussein Nasser tiene una trayectoria. También reclama lo que tú le reclamas en el mundo moderno. Quien dice, ¿por qué no ahora la filosofía está tan separada de las distintas ramas? Porque falta un eje articulador. Porque no simplemente es llenar todo y a lo que salga, ¿no? Porque claro, sería que existe. Dice, lo que falta es un eje articulador, y ese eje articulador es la metafísica. Ahora, la metafísica palabra prohibida. no es únicamente filosofía, porque la física no solamente la filosofía, también es un poquito más amplio, pero ya esa es otra discusión. Mi comentario a tu ponencia es una referencia a Montaigne. Montaigne en esa época también estaba tratando de descubrir a los primitivos, ¿no? De hecho tiene un texto que se llama de los caníbales, que son sus ensayos, y te lo recomiendo también, quizás ya lo sepas, pero te lo voy a recordar. Él dice lo siguiente, él escribe en esa misma época, en el siglo XVI, dice lo siguiente, ¿no? Creo que nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones, según lo que se me ha referido. Lo que ocurre es que cada cual llama barbarie a lo que les ajena a su costumbre. Como no tenemos otro punto de vista para distinguir la verdad y la razón, el ejemplo, idea de los opiniones y usos del país que vivimos a nuestro examen evidentemente siendo la perfecta religión, el gobierno más positivo, el más irreprochable uso de todas las cosas, etcétera, etcétera. Él comenta eso porque, claro, él conoció a un natural, creo que era del Brasil, que fue justamente a Europa. Y él dice, a mí me han dicho que estos son caníbales, que estos son bárbaros, pero yo no le veo nada malo a eso. Más bien se compró de una forma muy recta, ¿no? Y incluso fue a la corte de un rey, creo que en Italia o en Francia, y también le puso a prueba y dijo, bueno, lo único que es que no llevan pantalones nada más, y por eso, pues, ¿no? Es diferente a nosotros. Entonces, justamente un punto de vista que tú también promueves, porque te sigo también en redes, es salirse de esos extremos, de esas leyendas, ¿no? Y tratar de ver, ¿no? Desde un punto de vista más integrador del asunto. Como tú dices, no caer en el anacronismo. No poner nuestros criterios a algo que pasó hace 500 años. Entonces, esta mirada de Montaigne me parece bastante saludable porque desde un punto de vista filosófico, analiza y dice,
¿qué hubiese sido si Platón, Aristóteles hubiesen descubierto estas mismas poblaciones? ¿Qué hubieran dicho, no? Ellos que también se enfrentaban a los persas, pero que no vieron a los persas en palabras, ellos también admiraban, ¿no? La forma de cómo querían verse, no eran basileos. Entonces, justamente, él se apena porque este descubrimiento de los nuevos, no, habitantes del mundo no llegó en la época anterior. Esa sería la primera. Ahora, en cuanto al tema de las tortugas, claro, es un asunto sistemológico, claramente está. Pero la historia, si me da la razón, la historia no solamente es ciencia, la historia también es ciencia y también es arte. Como dice Schopenhauer, esto Heródoto ya lo ponía así. Entonces, claro, los criterios científicos son importantes y son buenos, pero también hay que tener en cuenta que la historia también es construcción, es narración también. Y quizás justamente estas leyendas rosas, leyendas negras, tienen tanto apogeo porque se las cuenta de una forma que cautiva. ¿Qué decía Stephen Zweig, por ejemplo, no? ¿Por qué recordamos a una guerra que hubo en fondos públicos hace miles de años atrás? Porque lo compuso Homero, fue Homero. Porque los griegos supieron recuperar su historia y narrarla a las generaciones. Entonces también hace un mayor reclamo, no solamente por ese científico que fije todo como una gran mente, sino también por alguien que sepa contarla. Por un artista, más que un científico, quizás un científico artista, o quizás todo eso, que son los sabios, justamente. Y ahí va el ejemplo de los musulmanes. Ellos recuperaron la tradición griega, la fusionaron con su islamismo y creó una civilización esplendorosa que estuvo en España 8 siglos. Justamente los españoles tienen conflictos, es decir, los romanos nos ingresaron y los árabes nos colonizaron. O sea, ellos también tienen su propia leyenda negra. Cuando les tocó el siglo de oro árabe. Cuando les tocó el siglo de oro de los árabes. Exacto, ellos dejaron ahí en España tantas cosas buenas. Uno de los más grandes filósofos árabes también nació él mismo en España. Entonces, justamente, una forma de sacarlos de estos extremos es tratar de analizar con ojos de historia, como tú haces, pero también con justamente narración y arte. Y creo que ahí aportas mucho tú, porque claro, tú ya haces generaciones. Y también haces presentaciones de estos temas, ya se discute ya. Yo tengo alumnos que justamente dicen, no, espérate, ¿no? Esto de que los incas fueron los buenos, los primeros malos, no es tan cierto, ¿no? Porque es una historia de buenos y malos. O sea, para un niño de 5 o 10 años está bien, ¿no? ¿Quién es el superhéroe de Marvel y quién es el antagonista? Sí, pero la verdad es más compleja. No es que uno haya sido totalmente malo, totalmente bueno. Entonces, justamente, mi punto es este, ¿no? Que la historia no solamente es ciencia, que es ciencia, por supuesto, pero que también tiene esa parte narrativa, esa parte incluso ficcional, ¿no? ¿Cuántos hemos aprendido historia por, no sé, por varias diosas, quizás, ¿no? Leyendo, ¿no? En una película, ¿no? En una buena narración. Entonces, también eso es importante, ¿no? La ciencia, si no tiene metafísica, la ciencia se cae. Eso creo que podemos discutirlo. Es toda una ponencia, la voy a hacer, de hecho, con pero el eje articulador es la metafísica. Sin ese todo se cae. Realmente este mundo es tan venenoso, es tan nuboso porque no tiene ese eje articulador. ¿Cuál fue la metafísica del mundo occidental del cristianismo? Pero claro, ya decir esto ya tiene que explicarse más. Y ahorita ya no quiero dar una ponencia, sino quiero agradecerle por igual venir. También soy de la facultad de filosofía. Yo sé que os gustaba mucho que estés ahí. Pero en fin, no creo que esto sea un premio consuelo, pero ahora también hay gente que piensa y también te escucha. Y en plan que puedan venir nuevamente, te invitamos a sumarse para poder seguir discutiendo estos temas. Y que bueno, que se tengan así. Gracias. Pues, quédate con el micro, porque quiero comentar un par de cosas. Y sí, tienes razón de que la historia también es arte, es tradición, la historia no. Claro, yo sí divido la ficción histórica, la divulgación histórica, de la investigación científica histórica, porque te lo exigen las revistas académicas, ¿no? Yo a una revista científica no puedo enviar un artículo de ficción, ¿no? En revistas científicas. Bueno, está bien, ¿no? Lo que mencionas sobre el reconocimiento de los naturales, bueno, además del ejemplo que dices, están los cronistas como José de Acosta, que era científico, y que escribe: los indios de estas tierras aventajan en muchos aspectos a nuestras repúblicas europeas.
Cristóbal de Molina, que dice, yo no he visto mejor gobierno en el mundo que los que tenían estos ingas. Es verdad, ¿no? Hay ese reconocimiento. El término bárbaro sí, pues es muy relativo y por lo tanto también ya bueno, desde esas épocas se ponía en duda. Sin embargo, con el tema que me dices de la metafísica, me va a saltar el piojo positivista que nunca llegué a matar por completo. Y yo pensé que ya no había asesinado, pero sí hay. En mi experiencia, tú dices vas a dar una charla de tesis. En mi experiencia, la metafísica es una palabra pornográfica. No sé si estoy siendo lo suficientemente duro e ilustrativo. Bueno, para mí, tal vez no he estado en los ambientes adecuados, pero cuando yo doy una charla en donde hablo de metafísica y en paralelo mostraría, nunca lo he hecho, pero siento que si mostrara una película pornográfica me harían más escándalo por hablar de metafísica. ¿Verdad o no es verdad? Depende de dónde. Depende de dónde. Yo voy a un filosófico y para hablar de metafísica. ¿Por qué lo digo? De repente, a ver, de repente ahí he tratado más con los materialistas. Un materialista se mueve si no hablas de metafísica. Aristóteles, ciencia primera, ¿qué sería la física y metafísica? Lo odian a Aristóteles. Lo odian. Lamentable lo que tú estás pidiendo derecho a Aristóteles. Yo considero que hay que hacer un neo-aristotelismo o un aristotelismo del siglo XXI. El problema es que nunca la van a aceptar. Nunca, jamás los vas a matar. Prefieren morirse a aceptar la metafísica y te voy a decir por qué. Mira, de repente el autor más flexible de la izquierda de estos temas es Zizek. Y él pone en sus libros cómo incorporamos los aspectos no materiales dentro del materialismo sin el peligro de caer en la metafísica. Pero eso no le vas a decir, pues, o sea, ya, ves y después a mí me vetan. O sea, yo estoy acá tratando de ser más integradora, pero es que, ya, pero la metafísica, ¿cómo lo sustentas con bases científicas? ¿Sabes por qué? Es que se hace con bases científicas porque la ciencia nace de esa. Puede ser que ocurra una cosa, que la definición de metafísica Claro, metafísica es ciencia de ser, ya, te lo digo así, ciencia de ser. por fácil estando entendiendo otras cosas. No, o sea, yo estoy entendiendo la metafísica de Aristóteles al costado de sus libros de física. ¿Y por qué te digo que le tienen alergia a eso? Yo le he entendido el por qué le tienen alergia a eso. Porque todas las humanidades hasta el siglo XVIII estaban fundamentadas en la metafísica. Y no era considerada ciencia. Es ciencia. Para enseñarse en las universidades. Tú no puedes enseñar algo no científico en una universidad. Lo enseñan a las universidades. Es verdad, es cierto, sí. Que todo tiene que ser científico. Pero porque en el siglo XIX los materialistas se fajaron, crearon nuevas teorías para que sus humanidades las consideren ciencia. Y eso ya no lo van a pagar. Ese es un problema dentro de la escuela. Porque, Pero pues yo no sé que es un problema dentro de la escuela. Quiero tomar también, aprovechando que estás conversando, también tomar Ajá. la palabra un par de minutos, si se puede, sin interrumpir. Claro, adelante. Lo que yo pienso es de que y de lo que estamos hablando, Linda, es llamar algún tipo de cosmovisión que englobe todos los elementos para sacar elementos comunes que nos permiten entender la realidad, ¿no? Entonces, me parece, por ejemplo, yo leo un libro, Ciencia y Religión de Padre Mayor Arroyo, por ejemplo, ¿no? También yo conozco algo del tomismo, y el tomismo es integrador. El tomismo es integrador, Es Aristóteles. Claro. es una parte, pero Santo Tomás de Aquino
avanza más que Aristóteles, te lo digo así, avanza mucho más, por lo bueno que tiene esto. Entonces, Tomás de Aquino es un ejemplo de cómo podemos buscar teorías integradoras, pero me parece que las teorías integradoras tienen que darse desde la filosofía. Debe darse de la filosofía, y de ahí podemos integrar o conectar con la ciencia. Y la filosofía, me parece a mí, puede conectar con las disciplinas que pueden ser más esenciales dentro de ella misma. Me parece que la metafísica es una, pero la ontología es nuclear. E incluso como corona de todo eso, para mí es la teología filosófica. La teología filosófica. Ya, ¿cuál es que está mirando ácido No, yo digo así, a los materialistas? teología filosófica. Hermano, nunca lo voy a... Pero ya... Ya es... Unos aplausos.